Esta última parte del sistema nervioso, lo que vamos a conversar, y vamos a conversar de manera bastante breve, porque en realidad es un tema que se habla más después en curso de patología y en medicina en realidad, que tiene que ver con la evaluación de la función motora. Porque todo lo que habíamos visto hasta ahora tenía que ver en cómo se controlan las funciones que son involuntarias. Como la respiración, los latidos cardíacos, la presión sanguínea, la temperatura, el apetito, la sed, etc. Son todas funciones que no estaban en nuestra voluntad. Sin embargo, cuando evaluamos la función somática, lo primero que va a cambiar es que aquí participa ya la corteza cerebral, porque son movimientos voluntarios. Sin embargo, si uno ve a un individuo que está con problemas motores, hay problemas de contracción muscular, hay problemas de movilidad, ¿dónde puede estar el problema? Que tiene el power, ya tiene ahí el sorteo, pero sin mirar el power, ¿dónde debería estar el problema? Si yo veo un paciente que no puede mover, o un miembro no lo puede mover, o lo coloca en una posición anormal, etc. Perdón. Ya, o sea, el sistema nervioso. O sea, igual puede ser una fractura. Ya, o sea, puede ser el sistema locomotor, sistema nervioso, ¿sí? Y en general esas son como las causas más frecuentes. Partiendo de esa base, nosotros empezamos a hacer preguntas en primer lugar, porque si el antecedente de un traumatismo, perfecto. ¿Será fractura? ¿Será solo daño muscular? A lo mejor hay daño de tendones, ligamentos. O no, la verdad que empezó hace poco y gradualmente empezó a presentar problemas. Algo puede estar pasando diferente. Entonces, claro, en general, ¿dónde enfocamos nuestra observación? Aquí dice músculo, pero en realidad el sistema músculo esquelético. Entendiendo músculo, hueso, tendones, ligamentos, articulaciones, ¿cierto? O bien el problema está en el sistema nervioso, como dijeron por ahí, o sistema nervioso periférico, que no es más que el que lleva la información o lleva las sensaciones para que el sistema nervioso central genere respuesta, o bien el sistema nervioso central, algo pasó en esa instancia que son los que generan, es como cuando veíamos el cerebelo y la marcha cerebelosa. Algo pasa en el cerebelo que finalmente no permite coordinar los movimientos, ¿sí? Aunque todo el resto está perfecto. Sistema nervioso periférico, nervios que llevan y traen información, sistema musculoesquelético perfecto, pero el que genera la respuesta no está funcionando. Y en tercer lugar, que de todas maneras hay que mencionarlo, pero lejos tal vez lo menos frecuente, es que haya problemas en la placa motora, en la transmisión de la información desde el sistema nervioso al sistema musculoesquelético. ¿Se acuerdan que hablamos de una patología que afectaba, por ejemplo, a este nivel? O lo que sí recuerdo conversábamos, el efecto del órgano fosforado. Ahí efectivamente el problema está en la placa motora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos, o si no me dicen, la miastenia gravis? No, con nosotros, Ya. igual sí con el otro. Sí, seguro que no. Pero yo les cuento de lo que se trata y inmediatamente vamos a tener clara la idea. La miastenia gravis, primero, es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune que lo que produce es destrucción de los receptores de acetilcolina en la placa motora. Como dicen que se muy quemado aquí te da dosis, pero pasa. En animales también se ha diagnosticado, pero llegar a diagnosticar algo así, imagínense, muy complicado. ¿Y qué pasa? Que el sistema inmunológico destruye los receptores de acetilcolina que están en la fibra muscular y que están esperando ser estimulados para generar la contracción muscular. ¿El problema está en el sistema nervioso? No. ¿El problema está en el tejido muscular? No, está justamente en esta unión funcional entre la fibra muscular y el nervio. La sintomatología, solo por comentarlo, es debilidad muscular gradual, porque mientras menos receptores yo vaya teniendo de acetilcolina, menos estímulo recibe el músculo. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a ver a continuación que la falta de estímulo eléctrico a un nervio, a un músculo,
traduce en poco movimiento y en debilidad, sino que se traduce en atrofia. ¿Sí? Pero no porque lo use poco, la falta de estimulación provoca atrofia muscular, por eso cuando ustedes se han hecho terapias de kinesiología, les aplican electricidad. No porque eso vaya a regenerar o vaya a... No, es porque en el fondo la estimulación nerviosa del músculo permite que la estructura proteica del músculo permanezca, porque ¿qué es la atrofia de un músculo? Pérdida de estructuras proteicas. Y si recordamos que nuestro sarcómero está hecho de puras proteínas que permiten la contracción muscular, eso explica el por qué esto ocurre. Ahora, la gracia de la atrofia es que en general es reversible. ¿Sí? Yo... ya, ok. No, ahí no. No, no, que no vaya a caminos insospechados. Okay. ¿Esto puede presentar esta miastenia? ¿Podría llegar a presentar una ataxia de efecto? Es que para que haya ataxia debiera estar dañado ¿quién? El cerebro. Sí. O sea, el sistema nervioso central. O la médula. Es que la médula, si hay problemas. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ya, eso es lo que vamos a ver ahora. No, porque en realidad si el problema no está en el cerebelo, puedo tener dificultad, debilidad muscular o hiperexcitación muscular, pero no falta coordinación, porque las señales coordinadas ya se enviaron. Que en el camino algo pase, que esas señales no logren llegar a los efectores, es otra cosa. Por eso cuando el problema está en el camino, lo que yo observo que es parálisis, parece, lo vamos a definir ahora, pero cuando el problema está acá, en los movimientos, la información ya viene mal diseñada. Así que el movimiento se produce de manera equivocada. Y es muy distinto a caminar débilmente a caminar descoordinado. Disculpen lo poco. Disculpen lo poco electrónico. Pero bueno, siempre que evaluemos, e insisto, va a ser ahora muy superficial, pero estos términos van a empezar a aparecer después ya en ramos más avanzados, que cuando evaluamos problemas de motricidad siempre hay que recordar que existe la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Tenemos el músculo, el encéfalo, la médula espinal. Nunca olvidar de que la información que va desde la corteza cerebral, porque yo quiero mover un músculo, ¿cierto? Es voluntario, hasta el músculo, esa información viaja solo a través de dos neuronas. Una que nace en la corteza cerebral. Adelante. Y que hace sinapsis con una segunda neurona, pero dentro del sistema nervioso central. Ahí tenemos una diferencia con el sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan que simpático, parasimpático salían de la médula y ahí hacían sinapsis? No, esto hace sinapsis dentro de la médula espinal y luego ya, dependiendo si son nervios que van a ir a los miembros anteriores o posteriores, o tórax, músculo abdominal, torácico, etc., va a ir saliendo por distintos sectores de la médula espinal. Dos neuronas nada más. La neurona motora entonces superior y la neurona motora inferior. Ahora, esos nombres no los reciben solo porque uno está arriba de la otra. Porque en realidad en un animal tampoco está una arriba de la otra, está una como de la... No va por ahí. Vamos a ver porque tienen funciones diferentes. Y lo vamos a comenzar a continuación. Primero, hablemos de la neurona motora inferior, también llamada neurona motora alfa. Como mencionábamos, se caracteriza porque el soma de esta neurona está en la médula espinal y se prolonga hacia el músculo efector. ¿Sí? Primero, ¿por qué es importante saber su ubicación? Porque supongamos que por alguna razón se daña este nervio. ¿Qué pasa si se daña este nervio? ¿Qué pasa con la contracción de este músculo? El estímulo no llega, el músculo nunca se enteró que tenía que contraerse. Y cuando no hay contracción muscular, no hay movimiento muscular, aparece el concepto de parálisis.
concepto que hay que, si lo teníamos metido, ahora lo tenemos que sacar. Neurona no es lo mismo que nervio. ¿Tenemos claro eso o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Claro, los nervios son paquetes neuronales. Y de hecho, dentro de un mismo nervio pueden ir vías sensitivas y vías motoras. Pensando en eso, si aquí se daña este nervio completamente, no solamente van a haber problemas de movilidad, es decir, no solo se dañó la neurona motora, sino que seguramente yo voy a evaluar la sensibilidad en este miembro y no va a haber sensibilidad porque también se cortó la neurona sensitiva. No llega la información que recibe el dolor. Estamos yéndonos al extremo, que se dañó completamente el nervio, porque lo más común es que el nervio, si son miles de neuronas, se rompan algunas, ¿cierto? Y por lo tanto, yo aquí también hago muy esquemático que una neurona como que maneja todo el músculo, pero en realidad son muchas neuronas que van ramificándose y un grupo se va encargando de un grupo de fibras también. Por lo tanto, si solo se dañara una parte de estas fibras, podría ocurrir de que solo algunas neuronas motoras sigan funcionando, pero otras no. Es decir, que haya una parálisis parcial del movimiento muscular. Y en ese caso, cuando hablamos de paresis, ¿sí?, hay una parálisis incompleta. ¿Okay? Todo va a depender de la extensión del daño neuronal que está afectando a una masa o a un grupo de músculos. Segundo concepto, la parálisis puede ser flácida y por eso vamos a ver al final de esto un video, al final de este capítulo un video en que parte del examen neurológico es la palpación de los tejidos musculares. Porque es muy distinto palpar un músculo, está en reposo, pero si uno toca sus músculos, tiene cierto tono. ¿Sí? No, pero lo tiene. Porque si tuviera una parálisis flácida, se notaría. Porque la parálisis flácida es que están todos los... porque pensemos así, el hecho de que un músculo esté inervado y conectado con el sistema nervioso central ya permite que haya cierto tono muscular necesario para que la contracción no tenga que partir de cero, es decir, la contracción no parte con todos los sarcómeros relajados, parte con cierto con cierto tamaño que está como ahí listo para que si llega la señal me empiezo a contraer. No es partir de cero contrayendo todos los sarcómeros, eso es lo que llamamos en términos prácticos el tono muscular. Pero cuando se pierde esta, digamos, mínima inervación, así como el mínimo aporte de energía para mantener al músculo listo para contraerse, lo que ocurre cuando se lesiona completamente un nervio o las neuronas que inervan ciertas fibras musculares, los sarcómeros como que pierden este tono y quedan más relajados todavía. Y eso al palparlo se nota porque son musculaturas totalmente flácidas. Yo lo puedo decir y hablar muy bien, pero hay que palpar un músculo flácido y uno con tono muscular. Profe, ¿eso quiere decir que cualquier evaluación muscular que salga sin nivel de contracción tiene una parálisis flácida o pueden ser cosas distintas? Lo que pasa es que sí, pero siempre va a ir tiene que ir de la mano con que haya además problemas motrices o problemas sensitivos. ¿Sí? Es decir, que haya solo pérdida de tono muscular, es raro. Sí, generalmente, porque ojo, toda la información viaja por el mismo paquete nervioso. Entonces, parálisis es que no hay contracción, no hay movimiento, y esa parálisis puede ser flácida o puede ser no es espástica el concepto, pero parálisis no flácida. Dejémoslo así por ahora. O bien. Flácida. ¿Ah? ¿Qué dice flácida? ¿Así? De verdad. Solucionemos una actividad. Puedo estar equivocado. Claro.
estable eso es algo especial. Depende del. Decirle, oye Siri, Sí, no hay cuenta. viejito. Ok. Después de casi Ah, mira, se puede usar las dos formas. Ah, Se pueden usar las dos formas. Ese es el quinto. está en Ese es flexible. Clase. Ojo. Entonces, cuando se daña la neurona motora inferior, y aquí vamos un poco más a lo práctico, y aquí pensemos en términos generales, en términos radicales. Se dañó la neurona completamente. Va a haber parálisis. Y va a haber parálisis flácida porque el nervio no está recibiendo ningún tipo de estímulo mínimo de energía para mantener este tono muscular, que además es necesario para que no haya pérdida de estructuras proteicas que llevan a la atrofia. O sea, es esperable que un músculo con parálisis flácida rápidamente comience a atrofiarse. Y es característico entonces que cuando hay lesiones de neurona motora inferior, haya además atrofia muscular. E insisto, no solo porque se deje de usar, es porque la inervación genera esta como mantenerse como en alerta. Este concepto es lo que se llama denervación muscular, suena como feo, pero denervación es no obtener estímulo por impulsos eléctricos. Y la electroestimulación entonces reduce la atrofia. ¿Qué va a significar el daño a este nivel? Que todos los reflejos que vamos a ver más adelante, reflejos flexores, reflejos de estiramiento, reflejos de dolor, se pierden, porque no hay estímulo, no hay conexión, hay mala comunicación. Se pierden entonces los reflejos y en general se pierden, porque los reflejos cuando se evalúan pueden estar ausentes, presentes o exagerados o disminuidos. ¿Sí? En este caso se pierden completamente. Pero no solamente se pierde la función motora, sino que se pierde también la nocicepción. ¿Entendemos el concepto de nocicepción? Sensación de dolor. La nocicepción es la sensación de dolor. Y eso es pobre, pero es necesario. ¿Cómo se evalúa si hay sensación de dolor o no? Aplicando estímulos dolor. Generando dolor. Y ahí uno evalúa dolor superficial y dolor profundo. ¿Sí? Uno con mejor pronóstico que otro, por supuesto. Realmente se parte con las cosquillitas y después pins. Ahí en el video lo vamos a ver. Hay que provocar dolor. Y finalmente lo que habíamos conversado cuando hablamos del cerebelo, también se puede perder la propiocepción. Recuerden que la propiocepción es una sensación de dónde están ubicados los miembros de mi cuerpo en relación al espacio. Entonces, si se pierde la propiocepción, también no solamente hay problemas de movilidad, sino que hay problemas posturales. ¿Sí? Lo vamos a ver en el video también. Bueno, todo esto tiene como harta lógica en realidad, ¿sí? Si se me corta un nervio que llega a un músculo, va a pasar todo eso. Esta imagen es solo para reforzar lo que habíamos conversado. Los nervios son paquetes de neuronas, paquetes de fibras nerviosas, si prefieren llamarlo, sensitivas y motoras. Pero lo interesante es que cuando este nervio se acerca a la médula espinal, se abre. Y como dice ahí, la raíz ventral lleva las vías motoras y las vías dorsales llevan las vías sensitivas. Es decir, antes de entrar a la médula espinal, aquí separamos ambas funciones. Por eso, cuando hay problemas de columna, en que hay hernia, por ejemplo, o compresión, va a ser muy diferente si se pellizca o se muerde la raíz dorsal o la raíz ventral. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que mi perro hace 2 meses fue a Holanda porque en C5 o C6 tuvo una hernia ventral. Ya, Y entonces, eso le generó, bueno, tetraparesia. Tuvieron que hacerle un slot dental. Le sacaron la hernia. Y después de eso tuvo una rehabilitación. O sea, estuvo como 2 semanas. Claro. a propósito de lo que mencionas, tetraparesia, ¿qué significa? Parálisis en las 4 Paresia de las 4 extremidades, ¿sí? Hemiparesia. de un lado. Sí, hemi siempre significa como mitad. Sí. Por lo tanto, paresia de un solo lado, paresia o parálisis, ¿sí?
Y plegia viene de parálisis, ¿cierto? Ok. Entonces, claro, si se pellizca solo uno voy a tener mucho dolor, pero igual puedo mover, lo que ocurre muchas veces los que tienen... Ahora, el dolor igual al final termina siendo invalidante, entonces... O si solo falla la motora no hay dolor, pero en general se dañan ambas. ¿Ok? Solo recordar esto, que al momento de entrar a la médula espinal, de entrar al sistema nervioso central, la información se separa, ¿sí? Pero en el paquete nervioso van juntos. La neurona motora superior, en cambio, ¿por qué se llama superior en realidad? Porque controla y modula a las neuronas motoras inferiores. No es que solo le pase la información, sino que además genera un control sobre esta neurona. ¿Ah? Para que hagamos la misma comparación. En este caso, el soma neuronal está en la corteza cerebral y en la corteza motora, para ser más específico, y se prolonga y hace sinapsis siempre dentro de la médula espinal. Por lo tanto, y esto es como lo complicado, si llegamos a tener lesiones de la neurona motora superior es porque realmente se lesionó la médula espinal. Entonces, siempre que veamos síntomas de enfermedad, porque así se llama finalmente, enfermedad de neurona motora superior, uno se preocupa porque algo pasó a nivel de médula espinal. Puede ser desde una simple compresión por una hernia, o bien una fractura, o algo más, una neoplasia, cualquier cosa que comprima y afecte estos tejidos. Creo que las enfermedades neurológicas que afectan también los sistemas, por ejemplo la esclerosis múltiple, también genera parálisis. Sí, pero ahí como es del sistema nervioso central se afecta la neurona motora superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre que se lesione la neurona motora superior? Primero, vamos a cambiar el entonces. Aquí se lesiona. Primero, como el nervio sigue estando conectado al sistema nervioso, recuerden que esta neurona motora inferior, digámoslo así, sigue funcionando. Esta pequeña energía que entrega para mantener el tono muscular no se pierde, porque el tono muscular depende de la neurona motora inferior. Primero, no suele haber atrofia inmediata, porque sigue estando la conexión nerviosa. Sin embargo, dice inmediata, porque a la larga, aquí sí, por la falta de uso, por la falta de movilidad, o movilidad inadecuada, sí termina atrofiándose. Como la neurona motora superior modula el funcionamiento de la neurona motora inferior, generalmente los reflejos están exagerados. Porque si solo dejamos la neurona motora inferior funcionando, tiende a generar contracciones musculares con mayor intensidad, ¿sí? En forma natural, pero solo gracias a la neurona motora superior yo puedo controlar si quiero que esa intensidad sea la que realmente necesito o si no la necesito la voy regulando. Por lo tanto, cuando la neurona motora inferior no está bajo el control de la superior, generalmente todas sus reacciones son exageradas. Entonces, cuando ustedes ven que un miembro posterior, por ejemplo, no hay movilidad y aplico reflejos, si los reflejos están ausentes, no hay dolor, neurona motora inferior probablemente. Y sí, pero esto lo van a ver después con más profundidad. Pero si veo que los reflejos están exagerados, es neurona motora superior y el problema es que estamos metidos en el sistema nervioso central. Pero ahí sería un daño parcial. Porque de la superior. Porque para que la inferior haga algo necesita la superior. Es que la inferior funciona por sí sola. ¿Y de dónde saca el impulso? Porque está unida, porque recordemos que uno dice, son miles de neuronas que no se lesionan todas. En ese sentido, claro. Sí, o sea, nos queda totalmente desconectado del sistema nervioso central, sí. Pero el problema es que no está la modulación, ¿de acuerdo? Entonces, hay tono muscular. Tengo una parálisis con tono muscular. Otra diferencia entonces.
Porque el miembro no se mueve, pero hay tono. Entonces no es la inferior porque el tono muscular depende de la inferior. Como dijimos antes, si fallara la inferior sería flácida la parálisis. Y la parálisis, en realidad lo que acaba de decir Javiera, la parálisis es variable. ¿Sí? Porque como tengo una neurona motora inferior que igual sigue trabajando, pero no de la manera adecuada porque no tiene el jefe que la regula. En cambio, cuando se rompe la inferior, la parálisis suele ser completa y suele ser flácida. Entonces son pequeños síntomas que a usted inmediatamente le hacen decir, aquí hay una enfermedad de neurona motora inferior o de neurona motora superior. Doctor, ¿a los cuántos días se estaría reflejando, o sea, realmente al palpar músculo flácido? Va a ser a las horas. A las horas, sí. Ya. Pero que depende de la historia de por qué llega el paciente. El típico paciente que llega atropellado, por ejemplo, en que aparte de hacer una evaluación del sistema locomotor, radiografía, hueso, viene la evaluación neurológica. Porque ahí en el fondo tú ves la información, oye, pero mira, porque animales fracturados pueden caminar igual todo el rato. Oye, pero en realidad la fractura sí fue completa, pero como que está totalmente, la propiocepción se nota inmediatamente porque, oye, pero mira cómo está pisando. O sea, tú juntas un montón de piezas que con la práctica tú veas al paciente, ya, esto no es tan simple. No soy neurólogo en esto, los neurólogos hacen un esquema mucho más completo, una evaluación neurológica, y por eso te cobran como neurólogo, digamos. Sí, está bien. Entonces todo depende de la razón, el motivo. Esto suele ser traumatismo en general. O sea, que llegue alguien con un problema de neurona motora superior es porque fue recién atropellado, como lo más clásico. Difícilmente que es algo congénito. Pero ¿han visto ese video del síndrome del perro nadador? Sí, nosotros tenemos un ejemplar de los bomberos que estaba presentando un Wobler. Tú me habías comentado, ¿verdad? Y es mal de Wobler, o síndrome de Wobler. Sí. Y presenta algo de ataxia. El tren posterior se le va hacia cualquiera de los lados y compensa su caminar y su trote usando las patas delanteras. Algo simple. Bueno, por último, antes de ver el video, ¿cómo se detecta en qué zona está la lesión de neurona motora superior? En la médula espinal, pero ¿cómo sé yo en qué nivel de la médula? Como dijo, por ejemplo, Sergio, dijo tenía tetraparesia. O sea, a mí me dicen, ¿sabes que tengo un paciente que tiene los 4 miembros con paresia? Tiene que ser claro, exacto. Entonces, se nota porque todos los reflejos bajo la lesión están exagerados, porque ahí no está llegando la información reguladora de la neurona motora superior, pero de la lesión hacia craneal está todo perfecto. Veamos este video que en realidad es bien práctico. Aquí es como bastante completo. Hijita de nuevo. ¿Y Pacheco no llegó, Pacheco? El examen neurológico se realiza como complemento del examen físico general en aquellos animales en los que se sospecha de la presencia de un problema neurológico. Antes de realizar la exploración neurológica, es muy importante disponer de una historia clínica completa que nos informe del inicio y evolución del problema, así como de un buen examen físico general que nos puede orientar en la localización inicial de la lesión. A continuación, se realiza la exploración neurológica, que supone una evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. El examen neurológico se inicia con la observación.
Con la observación evaluaremos el estado mental, la postura y la marcha del animal. El mejor evaluador del estado mental del animal es el mismo propietario. Él será quien mejor nos podrá indicar si ha observado algún cambio en el estado mental o en el comportamiento del animal. El estado mental está regulado por la formación reticular, un grupo de neuronas localizadas en el tronco encefálico que reciben vías aferentes sensitivas de la médula espinal y de algunos pares craneales, proyectando la vía talámica de manera difusa hacia el córtex cerebral. La postura la evaluaremos observando al animal en estación. Es importante observar cuidadosamente las anomalías en la posición de la cabeza, tronco y extremidades del animal, ya que pueden ser claros indicadores de lesiones nerviosas, aunque también pueden ser debidas a lesiones vertebrales o a anomalías en el tono muscular. La observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. El animal ha de moverse sobre una superficie que le proporcione la tracción adecuada, como por ejemplo hierba. Es preciso observarlo lateral, frontal y caudalmente, mientras camina. Hay que hacerlo desplazarse hacia adelante, hacia atrás y también hacerlo girar hacia ambos lados. Asimismo, es importante observar la marcha del animal en situaciones o terrenos difíciles como pendientes o escaleras. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esquelético y muscular del animal. La palpación ha de ser realizada ordenadamente, en sentido caudo-craneal o cráneo-caudal, para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de todos los músculos del cuerpo. Las reacciones posturales son respuestas o reflejos complejos en los que intervienen los sistemas sensitivo y motor, mediante los cuales el cuerpo del animal se mantiene en su posición normal erecta. Su evaluación no permite localizar de forma precisa una lesión del sistema nervioso, pero puede indicar lesiones nerviosas que no afecten a la marcha o a los movimientos del animal. La propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y éste ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas y las vías propioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Levantando la cabeza del animal suprimimos la información visual e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. En la prueba del salto cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente. El animal ha de responder saltando a la pata coja. Se repite la prueba individualmente para cada una de las extremidades. De esta manera, evaluamos las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de cada extremidad. En la prueba del impulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. A continuación camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta. Con esta reacción evaluamos además de las aferencias propioceptivas ascendentes, el sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores.
En la prueba de la hemiestancia y la hemimarcha, colocamos todo el peso del animal sobre las extremidades de un lado. Forzamos al animal a desplazarse lateralmente y evaluamos los movimientos de dichas extremidades. Esta prueba resulta útil en casos de lesiones neurológicas unilaterales en que solo manifestaran déficits las extremidades de un lado. En la reacción de situación observaremos la respuesta del animal ante un obstáculo. Si eliminamos la información visual, observaremos la misma reacción en el momento en que el animal establezca contacto con el obstáculo. Estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas cuando éstas participen. En la extremidad posterior evaluamos el reflejo patelar, golpeando el ligamento patelar. El reflejo tibial craneal cuando golpeamos la cresta tibial. Y el reflejo flexor, pellizcando entre los dedos de la extremidad. Cuando examinamos los reflejos espinales, estamos evaluando la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, de la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motora inferior. Todo arco reflejo, a su vez, está modulado por vías motoras descendentes originadas en las neuronas motoras superiores, localizadas en el encéfalo. En la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporradial lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo. El resto de reflejos son muy difíciles de provocar. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y braquial y observando su contracción. El reflejo del tríceps se evalúa golpeando el tendón del músculo tríceps braquial justo por debajo del codo. Finalmente, el reflejo flexor lo evaluaremos pellizcando entre los dedos de la extremidad anterior. El reflejo perineal se provoca estimulando ligeramente la región del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. Si la respuesta al estímulo no es claramente positiva o es negativa, se puede aumentar la intensidad del estímulo pellizcando con pinzas la piel de la región perianal. El reflejo extensor cruzado se evalúa con el animal en decúbito lateral y si aparece indica la presencia de una lesión crónica de neurona motora superior. En un animal sano, cuando pellizcamos una extremidad, el animal es consciente y flexiona dicha extremidad. Si existe una lesión crónica de neurona motora superior, el animal puede perder la sensibilidad, flexionará la extremidad estimulada e hiperextenderá la extremidad contralateral. ¿Tú entendés la idea? No, lo último. Que cuando hay daño de neurona motora superior, por eso está cortando la médula. Pellizca este miembro. Hay pérdida de la sensibilidad porque está cortada, pero se extiende el miembro contrario al que están pellizcando. ¿Por qué? Porque no hay modulación de la neurona motora superior y las inferiores están trabajando por su parte. Eso, aunque esté hay una sección madural. Eso es cuando hay. No, es que ahí se grafica así, pero cuando hay daño. Ok. Sí. No, sección medular Contralateral. contralateral, el lado contrario. El examen de los pares craneales es muy importante, especialmente cuando se sospeche de lesiones intracraneales. El primer par craneal o nervio olfatorio constituye o es la vía sensitiva del sentido del olfato. El segundo par craneal o nervio óptico constituye la vía sensitiva del sentido de la vista y de los reflejos pupilares. El tercer par craneal o nervio óculomotor contiene las fibras parasimpáticas motoras responsables de la constricción pupilar y constituye junto con el cuarto par craneal o nervio troclear y con el sexto par craneal o nervio abducens las vías motoras de los músculos responsables de los movimientos del globo ocular. El nervio trigémino o quinto par craneal tiene dos componentes,
uno sensitivo que recoge toda la sensibilidad facial y otro motor que inerva los músculos de la masticación. El séptimo par craneal o nervio facial contiene las vías motoras que inervan los músculos de la expresión facial y las vías parasimpáticas y fibras parasimpáticas que inervan algunas glándulas salivares y la glándula lacrimal. El octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear tiene dos ramas: el nervio coclear, responsable del sentido del oído, y el nervio vestibular, responsable de la información de la posición del cuerpo en relación a la gravedad y del sentido del equilibrio. El nervio glosofaríngeo contiene fibras parasimpáticas responsables de la inervación motora de la glándula parótida y fibras motoras que, junto con las del nervio vago, inervan la faringe y la laringe. El duodécimo par craneal o nervio hipogloso es el nervio motor de los músculos de la lengua. El nervio óptico o el sentido de la vista lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es recogido por el nervio óptico. Mediante las vías ópticas llega al córtex occipital. Desde allí se proyecta hacia el córtex motor. De este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial en el tronco del encéfalo. De este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. El reflejo palpebral se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado y en el contralateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos de nervio óculomotor que provoca la constricción pupilar vía ganglio ciliar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Está regulado por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares craneales tercero, cuarto y sexto, los cuales inervan los músculos extraoculares. La posición del ojo está regulada por el tercero, cuarto y sexto pares craneales. En lesiones unilaterales del sexto par craneal observaremos un estrabismo medial. Lesiones unilaterales del tercer par craneal producen estrabismo ventrolateral. Lesiones unilaterales del cuarto par craneal provocarán una rotación lateral del ojo afectado. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, palparemos los músculos temporales evaluando su consistencia y tamaño.
es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También estamos evaluando el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal, valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución, estimulamos la faringe directamente con los dedos o utilizando un depresor lingual. El animal ha de responder haciendo una o varias degluciones. Estamos evaluando las aferencias sensitivas y respuestas motoras de los nervios glosofaríngeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. También evaluamos el duodécimo par craneal o nervio hipogloso que inerva los músculos de la lengua. Asimismo, estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestésicas, sin sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Ha de ser ordenada y realizada en sentido caudo-craneal. Con una mano realizaremos presión sobre las apófisis espinosas o transversas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano bajo el abdomen para detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario además flexionar el cuello ventral, dorsal y lateralmente. El dolor superficial lo evaluamos pellizcando entre los dedos de las extremidades posteriores y anteriores, observando la reacción dolorosa del animal. El dolor profundo lo evaluaremos solamente cuando el dolor superficial esté ausente, pellizcando sobre las falanges de las 4 extremidades y observando de nuevo la reacción dolorosa del animal. En el reflejo cutáneo del tronco, estimulamos las ramas sensitivas de cada nervio espinal, desde el nivel lumbar medio en dirección craneal hasta la región interescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral, localizado a nivel cérvico-torácico. La estimulación de este núcleo provocará la contracción del músculo cutáneo del tronco. Si existe una lesión medular severa, el estímulo generado caudalmente a la lesión no provoca respuesta motora ni reacción dolorosa en el animal debido a la interrupción, entre otras, de las vías nociceptivas. Cuando estimulemos la piel cranealmente a la lesión, el reflejo cutáneo del tronco reaparecerá y la sensibilidad dolorosa se mantendrá. Con esta prueba podemos localizar el nivel exacto de lesiones espinales severas. Los resultados obtenidos con todas estas pruebas nos permitirán localizar la lesión y plantear un plan diagnóstico para llegar a conocer la causa del problema neurológico. En el mismo PowerPoint está el link